Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios, te damos por esta hermosa mañana. Hermoso tiempo que nos has regalado de cantarte, Señor. De depositar nuestras cargas, preocupaciones, penas en ti, sabiendo que tú no nos soltarás, Señor. Así vivamos un momento de calma o la peor tormenta. Tú estás con nosotros, Señor. Y tu Espíritu realmente nos consume, Padre. Pero, Señor, cuando tu Espíritu nos consume, también crea en nosotros algo nuevo. Una nueva vida, Señor, llena de tu paz, tu gozo, el fruto de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo de haber recibido de ti y de haberte exaltado a ti en alabanza. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Un año de haber disfrutado de su fidelidad y empezando un segundo año, esperando que Dios va a ser aún más fiel y glorioso que nunca. Antes del aniversario estuvimos hablando sobre la fe. ¿Se acuerdan? Todas las prédicas de la fe ya están en YouTube. Pueden entrar a YouTube y buscar Génesis Cochabamba y ahí pueden ponerse al día de todo lo que hemos hablado acerca de fe. Y hoy vamos a cambiar un poquito el tema, aunque tiene que ver con la fe, pero vamos a hablar de un tema que es muy importante y que creo que es justo entrando a nuestro segundo año de vida y viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros como iglesia, como familias y como individuos. Y vamos a hablar sobre la gratitud. ¿Pueden decir conmigo gratitud? Gratitud, exactamente. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 del 6 al 7. Dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a analizar un poquito este versículo, pero antes oremos. Amén. Padre, te quiero dar gracias una vez más esta mañana. Gracias, Dios, por tu enorme amor, por tu fidelidad. Señor, como dice tu palabra, enséñanos a presentarte toda preocupación, toda inquietud, toda súplica y ruego con acción de gracias, Señor, y a disfrutar de la paz que tú nos das para vivir esta vida. Te entregamos este tiempo, sé tú hablándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez se ha encontrado en la vida, en el camino, con una persona orgullosa o ingrata o malagradecida? Una de las cosas que creo más dolorosas que uno puede experimentar como persona es cuando sabes que haces algo de todo corazón por alguien y a cambio recibes ingratitud o desprecio, ¿verdad? Cuando un papá se esfuerza y trabaja 10, 12 horas todos los días para llegar a la casa, para que sus hijos vivan bien, para proveer para su hogar, y lo que recibe son reproches e ingratitudes, es tremendamente doloroso, ¿verdad? Cuando haces algo con amor y te esfuerzas y no recibes a cambio una valoración justa de tu esfuerzo, ¿sí? Puede dañar tu autoestima y hasta tu motivación, ¿verdad? Llega un momento en el que dices, ya no voy a hacer, ya no quiero, nadie me aprecia. Les cuento que muchas veces cuando se charla con parejas, cuando vienen parejas y nos dicen tenemos problemas, una de las cosas más profundas que salta es que uno de los dos no se siente apreciado, no se siente valorado. La falta de gratitud es un reflejo de un orgullo en el corazón que daña todas nuestras relaciones. Daña nuestra relación con Dios y daña nuestras relaciones con los demás y daña nuestra relación con nosotros mismos. Dios quiere que vivamos una vida de gratitud por todas sus bendiciones, pero también Dios quiere que seamos agradecidos con los demás. Amén. Hemos empezado y les decía, la ingratitud, el no aprender a decir gracias, el no aprender a valorar lo poquito o mucho que Dios me da, lo poquito o mucho que las personas que me quieren hacen o dan por mí, es un reflejo de un orgullo en mi corazón, de una actitud de inseguridad personal.
que no me permite valorar las bendiciones de Dios y valorar a los demás. Y como iglesia, queremos ser una iglesia que viva una vida de gratitud a nuestro Señor. Amén. Leíamos en Filipenses capítulo 4 hace rato que el apóstol Pablo nos dice: presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Fíjense que ahí pasa algo. Dice: presenten sus peticiones a Dios, y luego dice: esperen que Dios les dé lo que quieren y luego denle gracias, ¿verdad? ¿Eso dice? Denle sus peticiones a Dios, denle sus súplicas y ruegos, es otra traducción, a Dios, y luego esperen que Dios les diga: ya, sí, toma, y luego denle gracias. No, dice: presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y como resultado, el versículo 7 inmediatamente dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El aprender a agradecer a Dios al momento de presentarle mis peticiones es un acto de fe en Dios que solamente viene como resultado de saber quién es Dios. Amén. Si yo sé quién es Dios, si yo conozco y sé que Dios es todopoderoso, que Dios es dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay, que Dios es dueño de mi vida, y como cantábamos hace rato, que Dios no me va a soltar en la calma o en la tormenta, que Dios me sostiene en su mano, que Él me protege, que Él no se ha olvidado de mí, entonces yo puedo darle gracias porque sé que Él está operando su perfecta voluntad en mi vida. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón. ¿Por qué? Porque voy a saber quién tiene el control de las cosas. Amén. Una vida de gratitud hacia Dios es el reflejo de una vida de profunda fe en Dios. Porque yo le agradezco a Dios por lo que me da y por lo que no me da. Yo le agradezco a Dios por lo que permite y por lo que no permite, por las puertas que abre y por las puertas que Él cierra. Y nos lleva a una vida de humildad que destruye algunos parámetros mundanales de orgullo. Porque el mundo te mide en base a sus propios parámetros de éxito. ¿Sí? ¿Cuánto ha crecido tu empresa? ¿Cuánto ha crecido tu iglesia? Tenías este auto hace 10 años, ¿qué auto tienes hoy? ¿En qué colegio están tus hijos? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo te condiciona para vivir una vida de temor al fracaso, ¿verdad? Y muchas veces marcamos nuestras decisiones por miedo a una consecuencia que nos haga quedar mal, por miedo a fracasar. Y vivimos nerviosos y estresados y no dormimos y nos preocupamos y nos olvidamos que aquí Dios nos dice: ¿saben qué? Denme sus peticiones y luego agradézcanme a mí, porque yo sé lo mejor para ustedes. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Avancemos un poquito. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17. Fíjense, otro consejo del apóstol Pablo: estén siempre preocupados, tengan insomnio todas las noches, renieguen con todo lo que les sale mal. No dice eso, no es otra versión la que estoy leyendo, es la Biblia del diablo, creo. La palabra de Dios dice: estén siempre alegres. Versículo 17: oren sin cesar. Y el versículo 18: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense la receta: estén siempre alegres, oren sin cesar. Oración y alegría van de la mano. Leímos hace rato en Filipenses que Pablo dice: preséntenle a Dios todas sus peticiones y denle gracias. Ahora dice: oren sin cesar. Y el versículo 18 otra vez dice: den gracias a Dios en toda situación. Fíjense,
La oración tiene que ir acompañada de acción de gracias. Interesante, ¿no? La oración debe ir acompañada de acción de gracias. La oración no es mi lista de reclamos a Dios. No es el servicio al cliente del cielo, donde llamo para decir: se han tardado en responderme, no ha salido como yo quería, se ha dormido el ángel técnico de cable. La oración es un acto de fe, de comunicarle a Dios mis agradecimientos, mis preocupaciones, mis logros, mis fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, le puedo decir a Dios todo lo que yo quiera, pero debe ir acompañada de una acción de gracias. ¿Puedes volver a poner el 18, por favor? Dice: porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús? Lo que dice: estén alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. Ahora, hay una diferencia entre dar gracias por todo y dar gracias en todo. Pequeño juego de palabras. No está diciendo: Señor, me van a ver, no sé, me han chocado, oh, gloria a Dios, me han chocado, ojalá me chocaran todos los días el auto, ¿verdad? No está diciendo eso. Está diciendo: denle gracias a Dios en todo. Señor, me han chocado, me molesta, me irrita, me perjudica, pero gracias. Gracias porque tú estás en control. Porque de esto, Señor, tú puedes hacer algo. Puede ser que lo único que Dios haga con eso es tratar tu carácter, cambiarte a ti. Puede ser que con eso Dios abra puertas que ni te imaginaste, no sabes. Pero de que Dios algo va a hacer, algo va a hacer, porque Dios está en control. Amén. Entonces, en primer lugar, la gratitud, una vida de gratitud, es el resultado de una vida de fe. Si yo no creo que Dios me responde, si yo no creo que Dios me escucha, y si yo no creo que Dios tiene el control, no voy a poder dar gracias en todo. No voy a poder, me voy a desesperar, voy a querer hacerlo yo. Pero si creo que Dios dice la verdad, que Él no miente y que Él es capaz, puedo darle gracias en todo, aunque le pida que lo cambie. ¿Me entienden? Señor, cambia esta circunstancia, pero te doy gracias mientras me tengas atravesando esta situación. ¿Amén? Amén. Segundo, la gratitud es sinónimo de humildad, y esto agrada a Dios. Santiago 4:6, es famoso este versículo, dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y quiero que vayamos al Salmo 138, por favor, y vamos a ver el Salmo completo. Salmo 138. Este es un salmo de acción de gracias. El salmista le está dando gracias a Dios, y vamos a ver en medio de su gratitud lo que menciona. Dice así: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y deja lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Fíjense que es bien interesante. Los salmos eran canciones de alabanza, muchos encargados por el rey David, otros por levitas y por personas anónimas, pero los salmos eran el equivalente a lo que hacemos aquí al principio, la primera media hora del culto, cuando le cantamos a Dios por lo que ha hecho, por lo que Él es. Amén. Y en medio de este salmo, David empieza, y la primera parte le da gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Luego declara el poder de Dios y cómo todos los reyes de la tierra van a creer en Dios y un día van a tener que rendirle cuentas. Y termina el salmo diciendo que aunque pase por la situación más difícil, Dios está con él.
Pero fíjense que en medio de todas estas alabanzas, él inserta esta clave, esta frase que dice: Dios toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos, versículo 6. Los salmos fueron escritos en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Al traducir del hebreo al griego, se hace un cambio de palabras, y lo que leímos en Santiago, el autor de Santiago está jalando la idea de este salmo. Cuando dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio, es la idea que está por detrás de este salmo. Ahora, es interesante que David, en un salmo de gratitud y de exaltación a Dios, introduce este concepto y dice: Dios toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. El corazón alrededor de esta frase en este salmo nos da una idea de lo que se refiere por humilde. Humilde es aquel que exalta a Dios con gratitud por quien Dios es, por lo que Dios hizo y por lo que Dios hará. Amén. Con la confianza de que Dios nos escucha y nos toma en cuenta. ¿Sabías que Dios te toma en cuenta? ¿Alguna vez estabas jugando algún deporte y habían dos equipos y estaban escogiendo y te quedaste de último? Y nadie te quería en su equipo. Sé que a algunos nunca les ha pasado eso porque son los mega deportistas. Pero es una sensación fea, ¿verdad? Cuando sabes que te vas a quedar de último. Pero ¿sabes qué? En el equipo de Dios no es así. Dios te toma en cuenta. Pero la clave para esto es un corazón humilde, un corazón agradecido al Señor. Amén. ¿Saben la historia de una persona a la que esto le pasó? La persona que escribió este salmo, el rey David. El rey David, que pasó a ser el rey más famoso de Israel. Cristianos y no cristianos, todos han escuchado hablar del rey David. El rey David que consolidó el reinado de Israel. ¿Saben cómo llegó David a ser rey? Desde una perspectiva humana, diríamos casi por accidente. El rey anterior mete la pata, Dios decide llamar a un nuevo rey. El profeta Samuel va a la casa, porque Dios le dice: vas a ir a la casa de Isaí y vas a escoger uno de sus hijos para ser rey. Llega y reúne a todos los hijos. Y Samuel empieza a preguntarle a Dios, todos altos, estaba el alto, el fornido, el deportista, estaba el inteligente, estaba el millonario, estaban todos los exitosos en la fila. Y Samuel dice: Dios es el deportista, y Dios le dice: no. Dios es el millonario, y Dios le dice: no. Pero estoy parafraseando la historia, ¿no? Le dice: Dios es el doctorado, el PhD, y Dios le dice: no. ¿Y Dios quién es? Y esos son todos los hijos. Dios le dice: no, hay uno más. Y Samuel se acerca a Isaí y le dice: ¿tienes un hijo más? Ah, sí, no, pero ese es el jardinero, pues está allá afuera, no sirve para nada, está cuidando a las ovejas. ¿Cómo va a ser rey? Es el petizo, el que no sabe hacer nada, el que lo escogen de último para todo. Y Samuel le dice: no, tráelo. Y llega David y Dios dice: él es. Y más adelante Dios dice: el Señor conoce el corazón de las personas. Amén. David era el que nadie quería, pero Dios lo quiso. ¿Por qué lo quiso? Porque conocía que en David había un corazón de humildad y de gratitud a Dios. Y si leen, es largo, pero les animo a que lean 1 y 2 de Samuel en sus Biblias, Antiguo Testamento. Se van a dar cuenta que David era la definición del metepata. Realmente su papá tenía razón, David no era el más hábil, pero tenía un corazón humilde y grato delante de Dios. Amén. Entonces, la gratitud, la humildad es algo que alegra a Dios, y a Dios no le importa qué tan hábil seas, qué tan capo seas, qué tan bueno seas. A Dios le interesa dónde está tu corazón. Amén. Y lo último, la gratitud es el resultado de enfocarme en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Leamos Colosenses capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 y 2 y versículos 15 y 16. Colosenses capítulo 3 dice así: ya que han resucitado con Cristo,
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense, ¿podemos volver al versículo 1, por favor, un ratito? Dice, ya que han resucitado con Cristo. Este mensaje del apóstol Pablo es un mensaje para aquellos que le han entregado su vida a Dios, que en algún momento de su vida dijeron, Señor, yo entiendo que no puedo, entiendo que estoy incompleto, entiendo que soy imperfecto y me falta. Señor, te doy mi vida, hazme una nueva persona, hazme una nueva criatura. Como decíamos hace rato en la canción, el fuego de Dios que te consume, pero que genera algo nuevo en ti. Entonces, ahora que eres una nueva persona, ahora que ya no eres el viejo hombre, ahora que eres una nueva persona en Cristo, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentra tu atención, el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a saltar al versículo 15, por favor. Dice, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean, ¿qué dice? ¿Pueden leer todos conmigo? Y sean agradecidos. Fíjense que hay una relación inseparable entre caminar con Dios, entre orar a Dios, entre vivir una vida que agrada a Dios y vivir una vida de gratitud. Versículo 16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con, ¿qué dice? Ok, todos juntos con gratitud de corazón. Resulta que a Dios le había gustado que seamos agradecidos. Hay algo especial entre Dios y un corazón agradecido. De igual manera que hay algo especial entre Dios y un corazón orgulloso. Dice que Dios resiste, mira de lejos a los orgullosos. Pero el corazón agradecido atrae a Dios. Ahora, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero existen momentos en la vida en los que no siento ganas de dar gracias a Dios. ¿O no? ¿O solo me pasa a mí? ¿Todos tienen algún momento en el que no quieren dar gracias a Dios? A mí me pasa. A veces no quiero. Hay momentos difíciles en los que uno se pregunta, Señor, ¿cómo te voy a dar gracias por esto? ¿Cuántos aquí alguna vez hemos sufrido algún fracaso? Puede ser fracaso familiar, matrimonial, laboral, humano. No sentimos darle gracias a Dios. ¿Qué tal cuando perdemos un ser querido? Qué difícil es dar gracias a Dios en toda situación. ¿Qué tal cuando confiaste en alguien, un amigo, un colega, y te traiciona? Y duele. Te duele humanamente, le diste tu confianza y se da la vuelta y te traiciona. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? No levanten la mano, por favor. Pero creo que todos en algún momento hemos atravesado por situaciones en las que miramos a Dios y decimos, Señor, qué difícil darte gracias en este momento. Anoche estaba con unos amigos y uno de ellos me comentaba el testimonio de una pareja en el que la esposa se enfermó mucho. Estaba mal, ya casi desahuciada. Se recuperó después, ella está viva y está bien, gracias a Dios. Pero cuando estaba mal y cuando estaba sin esperanzas, el papá sentó a sus hijos y les dijo, chicos, aunque la mamá muera, Dios sigue siendo bueno. Qué difícil afrontar situaciones en la vida cuando tienes que decidir que aunque tus emociones y tus circunstancias y todo alrededor tuyo parece decir lo contrario, tienes que decidir que Dios sigue siendo bueno. Y hablábamos de humildad versus orgullo. Una de nuestras mayores pruebas de tener un corazón humilde delante de Dios es el poder recordar que Dios está en control y no yo.
Hace unos domingos atrás, no me acuerdo cuándo hablábamos sobre la fe, les comentaba una situación en la que mi esposa y yo tuvimos que vivir esto. Vamos casados 6 años, y les comentaba que alguna vez nos preguntan, ¿tienen hijos o por qué todavía no tienen hijos? Y les decía que Dios en su soberanía hasta este momento escogió que no podamos tener hijos. Y no es una situación fácil, no es que cada vez que sabes que la situación fracasa, dices, sí, otra vez, otro fracaso más, sí, vamos. Pero tenemos que escoger, decirle, Señor, tú sigues siendo bueno, tú sigues estando en control, y te doy gracias en toda situación. ¿Por qué les comento esto? Porque les decía que esta segunda mitad del año quiero hablarles de cosas que son más personales, no personales de mí, pero mensajes que nos lleguen y que nos demos cuenta de algo. La palabra de Dios, cuando la Biblia, no es una cuestión de filosófica, no es una cuestión de temas morales y éticos, es una cuestión de vida. Amén. La vida nos va a botar barro, la vida nos va a golpear. La vida y las personas nos van a decepcionar, nos van a traicionar y nos van a tratar de destruir. Pero ahí es cuando nos damos cuenta si nuestra fe está realmente puesta en Dios o si nuestra fe está puesta en cualquier otra cosa. Ahí me doy cuenta si mi confianza está depositada en Dios o si realmente solo me gusta la idea de que Dios me puede hacer favores y le oro y que Dios me responda y me dé lo que yo quiera, pero cuando Dios no me da lo que yo quiera, entonces me decepciono, me enojo y me voy a hacer otra cosa. Todos nosotros, y les comentaba hace rato esta situación nuestra, porque no les estoy hablando por teoría, no les estoy hablando de algo que no haya tenido que enfrentar yo mismo. Hay momentos en los que uno se pregunta, y yo les soy sincero, y me preguntaba y hablaba con mi esposa y le decía, ¿y dónde está Dios en todo esto? Pero tenemos que reponernos y decir, Señor, Él está ahí, Él sabe más, y Señor, gracias por lo que haces y por lo que no haces, por lo que permites y por lo que no permites, por las puertas que abres y por las puertas que cierras. Y recordar lo que nos decía el apóstol Pablo cuando escribía en el fondo de una cárcel, en un sótano en Roma, a los filipenses, y les decía, alégrense, y otra vez les digo, alégrense. Y luego decía lo que leímos al principio, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios guardará sus corazones. Amén. Vamos a leer un último pasaje, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Este es un pasaje de ánimo para nosotros. El autor de los Hebreos dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. En primer lugar dice, aferrémonos a la fe. Cuando la vida te golpea, cuando las cosas no salen bien, cuando no sientes darle gracias a Dios, cuando tu orgullo te está queriendo ganar, ¿qué puedes hacer? Aférrate a la fe. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Sabes qué? Dios, Jesús, se compadece de ti. No es que Dios no te entiende. Jesús dice que ha atravesado todas las circunstancias. Jesús se hizo hombre. Lo traicionaron, lo calumniaron, lo crucificaron, le hicieron de todo. Así que cuando estás atravesando una situación difícil, acuérdate una cosa, Jesús te entiende. Jesús está contigo. No es un Dios que no te entiende. Dios no es un Dios que está ahí arriba en la gloria sentado y dice, pobres gusanos allá abajo, a ver si les presto atención. Hace rato leímos que Dios te toma en cuenta. ¿Te acuerdas? Vimos la historia de David. Dios tomó en cuenta a David, aunque ni su familia lo tomaba en cuenta. Y aquí dice que Dios mismo, Jesús mismo, se compadece de ti, entiende tu dolor y te acompaña. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia
para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Si me aferro a la fe y entiendo que Dios me comprende, dice que me puedo acercar a Dios con toda confianza. Y acercarme a Dios con toda confianza y con una expectativa. ¿Qué expectativa? Que voy a hallar la gracia que me ayude en el momento cuando más lo necesite, en el momento cuando más me duela, cuando más sienta que Dios está lejos, cuando sienta que la vida me ha golpeado, cuando sienta que no sé qué voy a hacer, que no hay salida, que no hay una luz al final del túnel. En ese momento puedo acercarme a Dios con toda confianza y hallar la gracia que me ayude a salir de esa situación. ¿Y saben qué? Como leímos al principio, darle gracias a Dios porque Él sigue estando en control y su paz va a gobernar mi corazón. Amén. El secreto de todo esto, el secreto de esto es lo que leímos en Colosenses. Enfóquense en las cosas de arriba y no en las cosas de acá. Enfóquense en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Jesús lo dijo de otra manera. Dijo: Padre, están en esta tierra, pero no son de esta tierra. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Vivimos en el mundo, tenemos que trabajar, nos tenemos que vestir, tenemos que ir al médico, tenemos que esforzarnos, etcétera, 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 pero no somos de este mundo. Estamos de paso por este mundo, y cuando yo entiendo que estoy de viaje, que estoy de paso, y me pongo a mirar el lugar al que estoy yendo, la patria a la que voy a llegar, al Dios que me está esperando, entonces todo lo demás entra en perspectiva y me doy cuenta, no es tan grave. Amén. Por lo tanto, cuando atravesamos dificultades, penas y luchas en este mundo, recordemos cuánto Dios nos ama. Enfoquémonos en las cosas de arriba y demos gracias a Dios por su respuesta, por medio de la fe, confiando en el que Él nos oye y siempre estará a nuestro favor. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Hoy hemos hablado sobre... Son dos cosas, pero que van de la mano. No puedo tener una si no tengo la otra. No puedo vivir una vida de gratitud si no tengo un corazón humilde delante de Dios. Y no puedo decir que tengo un corazón humilde si no reflejo gratitud a Dios. Amén. Hemos hablado que la gratitud y la humildad es algo que a Dios le gusta, es algo que atrae a Dios hacia ti. ¿Y sabes qué? Atrae y multiplica las bendiciones de Dios en tu vida. Les decía al principio que hoy es nuestro primer domingo del segundo año. Como en todo proceso, hay cosas de las que aprendemos, hay cosas que podemos mejorar, hay cosas que hacemos re bien, pero por sobre todas las cosas quiero que como iglesia todos nosotros nos podamos alegrar y darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Dios ha sido increíblemente fiel con nosotros. ¿Y sabes qué? Esta iglesia, Génesis, no es más que un lugar, si no es por ti. Cada uno de nosotros somos la iglesia, hacemos la iglesia. Y como iglesia, quiero pedirles que tengamos un espíritu de gratitud a Dios. Y que este lugar sea un testimonio de la fidelidad y el amor de Dios a nuestras vidas. Amén. ¿Sabes qué? Si Dios ha provisto un lugar, equipos, músicos y todo lo demás, es porque Dios quiere ser glorificado acá. Y porque Dios quiere mostrarte a ti un testimonio y decirte: ¿sabes qué? Yo te tomo en cuenta. Yo te amo. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles, es el momento de recordar otra vez estas palabras del apóstol Pablo, presentarle a Él nuestras súplicas, nuestras necesidades, y luego darle gracias. Decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has soltado, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque en toda situación y circunstancia tú sigues estando en control.
Gracias, Señor, porque nos has regalado una meta más grande, una patria mayor, una esperanza superior, la vida eterna contigo. Señor, te pido, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a enfocarnos en las cosas de arriba, a poner la mirada en ti, a recordar que todo lo demás son adornos, son cosas pasajeras, son circunstancias. La verdadera eternidad está en ti, Señor. Señor, enséñanos, como dice tu palabra, a alegrarnos en todo momento, a orar sin cesar y a darte gracias. Señor, recuérdanos que solamente cuando nuestra mirada esté enfocada en ti y podamos entender que tú nos recibes con brazos abiertos y te compadeces de nosotros y nos entiendes y nos amas tal como somos, entonces vamos a hallar socorro en el momento de necesidad y tu paz va a gobernar nuestros corazones. Señor, yo reconozco que a mí también me falta mucho aprender a descansar en tu paz y en tu soberanía, pero hoy te pido que como iglesia podamos salir de aquí animados a una cosa: a darte gracias y más gracias, a orar y a enfocarnos en ti y a vivir una vida de alegría y de gozo como resultado de un corazón humilde delante de ti. Gracias, Padre, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.